tendremos la conferencia Aplicando una malla de ciberseguridad con Sebastián Figueredo, LATAM Technical Consultant de Management. ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes desayunaron? ¿O más o menos? Entonces, buenos días, ¿cómo están? Eso, con más energía. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que verdaderamente Gartner viene desarrollando por mucho tiempo. Y este tema en particular es la malla de ciberseguridad. En este caso en específico, pues ya en la charla anterior vimos como una pequeña introducción, ¿no? Pero antes de iniciar, yo les quiero preguntar, sin contar la charla anterior, ¿cuántos de ustedes habían escuchado este término malla de ciberseguridad? Alcen la mano, por favor. Ok, ya varios. Entonces ahora, ¿cuántos de ustedes la implementan? Y hay algunos ya también. Eso es bastante bueno. Pero cuando nosotros hablamos de malla de ciberseguridad, pues primeramente tenemos que definir qué es la ciberseguridad, ¿no? Así dando un repaso general, estoy muy seguro de que aquí ya todos conocemos el concepto, pero sencillamente son esas prácticas y también esas herramientas que nos ayudan a proteger específicamente los activos de mi organización, sobre todo los datos en particular. Y aquí aparecen los tres conceptos principales, o digamos los tres principios de ciberseguridad, que son la CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿cierto? Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que la ciberseguridad va a buscar o cuáles son sus principales enfoques? Aquí vamos a estar hablando del principal, o digamos de uno de los principales, que es inteligencia de amenazas. Por medio de la ciberseguridad, nosotros debemos tener la capacidad de identificar amenazas externas y poder dar una respuesta a las mismas. Posteriormente, aseguramiento de los dispositivos. Cuando hablamos de ciberseguridad, lógicamente lo primero que nosotros pensamos es temas de un firewall perimetral, garantizar de pronto accesos en, por ejemplo, un servidor de archivos, un controlador de dominio, que son dispositivos críticos. Pero conforme ha avanzado la tecnología, pues el perímetro ha cambiado. Ya todos estamos por fuera de la organización, o si no, vamos a preguntar, ¿cuántos de ustedes trabajan en modalidad híbrida? Alcen la mano. Hay algunos. Y muy seguramente algunos de ustedes trabajan 100% desde casa. Entonces, ese computador es un nuevo perímetro y también por medio de la ciberseguridad debemos garantizar la protección del mismo. Ahora, estabilidad. Si nosotros hablamos en términos de ciberseguridad, buscamos una estabilidad general en la empresa. Si ocurre un ataque en específico, un ataque en particular, pues la empresa, la organización en particular, va a perder su continuidad de negocio. Posteriormente, todo lo que es la protección de los datos, como bien lo mencionaba ahorita, la ciberseguridad busca confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos. En este caso en particular, ya podemos estar hablando de temas de File Integrity Monitoring, temas específicos de Data Leak, Data Loss Prevention. Ahora, el otro punto clave, todo lo que es aumento de productividad. Si nosotros no tenemos buenos controles, buenos mecanismos de ciberseguridad, directamente es muy fácil para un ciberdelincuente, para un atacante, pues afectar nuestra productividad. Si bien el ransomware es el tipo de malware más lucrativo hoy en día, no directamente es todo el objetivo de un ciberdelincuente. A veces el objetivo es sencillamente afectar la disponibilidad de nuestros servicios. Y por último, todo lo que es el tema de visibilidad y monitoreo. Ahí podríamos estar hablando de estrategias como el Cyber Threat Hunting. No necesariamente cuando trabajamos en el área de seguridad tenemos que esperar a que una alerta llegue para poder empezar a hacer nuestro trabajo, sino que por medio de esas estrategias, garantizando la visibilidad y monitoreo, pues vamos a empezar a ser más proactivos y a tener un registro de todo lo que pasa en mi organización, tanto en términos de dispositivos, términos de aplicaciones, quién está accediendo a qué recursos y por qué motivo. Entonces, bien, con ese pequeño repaso, ese pequeño contexto, ahora sí, ¿qué es una malla de ciberseguridad? Este contexto que Gartner lleva trabajando bastante tiempo. En este caso en particular, la malla de ciberseguridad, digamos que es un enfoque moderno
cuyo objetivo dentro de la estructura tecnológica de la organización es envolver, acoger todos los dispositivos, aplicaciones o cualquier cosa que tengamos en la organización que influya en la seguridad dentro de un solo ecosistema. Esto va a incluir, o digamos esto lógicamente también va a tener en cuenta las diferentes arquitecturas que tengamos. Entonces, estoy muy seguro de que aquí la mayoría trabaja o trabajó con temas on-premise, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado particularmente con temas en la nube? ¿Cuántos de nosotros tenemos arquitecturas híbridas donde tenemos que tener visibilidad de esos data centers, esos centros de datos en específico que pueden estar en otra localización geográfica a la de mi organización? ¿Cuántos vamos a tener de pronto una infraestructura en la nube con ciertos datos? Y lógicamente nuestros servidores on-premise. Entonces, toda esa gama dentro de nuestra infraestructura tecnológica, la malla de ciberseguridad va a buscar envolver todo. ¿Con qué fin? Sencillamente, la malla de ciberseguridad busca centralizar todo para hacer más fácil la gestión en términos de ciberseguridad. Entonces, en esta estadística, Gartner nos dice que aproximadamente las empresas que adopten una malla de ciberseguridad pues van a reducir el impacto financiero en un incidente de seguridad en un 90%. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros ya nos preocupamos en temas de ciberseguridad, no únicamente nos vamos a estar resguardando esos posibles ataques de malware en particular, o ataques de virus o cualquier cosa relacionada en ciberseguridad, sino que también vamos a estar garantizando o nos vamos a estar respaldando en términos financieros. Cuando hay un ciberataque, el primero que se ve afectado es el bolsillo de las empresas. Tengo que invertir como esos recursos monetarios para poder responder al ataque. Y lo segundo que se ve afectado, y que es lo peor que a una organización le puede pasar, la imagen, la reputación de la organización. Ahora, teniendo en cuenta esa definición de malla de ciberseguridad en la cual nosotros enrolamos todos los mecanismos y controles de seguridad, pues ¿qué es lo que nosotros vamos a implementar o cómo vamos a desarrollar esa estrategia para aplicar una malla de ciberseguridad? En este caso, vamos a tener 3 sencillos pasos. El primer paso es todo lo relacionado a la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es ya empezar a tener en cuenta cuántos dispositivos tengo, digamos cuáles, de qué tipo y cómo los voy a proteger, y sobre todo sus locaciones. Como bien lo decíamos anteriormente, puede que algunos trabajemos desde casa, entonces tenemos que realizar específicamente el trabajo en un computador de la empresa. ¿Cómo el analista de ciberseguridad garantiza de que este usuario, este personaje, no esté usando ese computador para malos fines? ¿Cierto? Posteriormente, aplicamos todo lo que es el tema de protección. Entonces, así como tenemos una visibilidad de lo que tenemos que tener en seguridad en los dispositivos, pues vamos a empezar a proteger dichos dispositivos o sistemas. En este caso, cuando hablamos también en este apartado de protección, no únicamente es empezar a auditar quién de pronto hace una acción dentro de un servidor, que sí es crítico, pero también debemos empezar a auditar temas de control de acceso, de pronto temas de control de aplicaciones, control de privilegios, donde vamos a empezar a considerar y centralizar toda esa data. Y el último punto, ya de lo que nosotros venimos hablando, inteligencia. Una de las principales características de lo que nos dice la malla de ciberseguridad es emplear esa inteligencia de amenazas, pero también todo lo que viene siendo relacionado con inteligencia artificial. En ese caso en particular, nosotros vamos a estar procurando o debemos tener como esa garantía de que utilicemos esas nuevas tecnologías en bien de nosotros. Entonces, ahí van a poder aparecer herramientas, por ejemplo, con la capacidad de predecir el estado de salud de un servidor, por ejemplo, porque ahí tenemos que hablar en temas de networking. O ya herramientas tipo UEBA, las cuales nos permiten la detección de anomalías dentro del comportamiento de mis usuarios. Ahora, una vez ya tenemos claros estos pasos para aplicar la malla de ciberseguridad, pues tenemos que definir todo lo que son las capas que va a tener la malla de ciberseguridad. La primera capa, ¿qué nos dice?
Análisis e inteligencia de ciberseguridad. Aquí, cuando solemos hablar de ciberseguridad, digamos esto pasa todavía mucho aquí en Latinoamérica, que las personas suelen decir, en ciberseguridad tengo mi firewall que me protege y hasta ahí ya es todo. No voy a analizar nada más, no voy a ver mis servidores, no voy a controlar de pronto el tema de identidades en mi controlador de dominio. Entonces, en esta capa de la ciberseguridad, la gracia es extender aún más el alcance y esa visibilidad que vamos a tener sobre los dispositivos de mi infraestructura. Entonces, aquí ya digamos, no es que la ciberseguridad muera con el firewall, lo vamos a seguir analizando, pero ahora vamos a analizar los dispositivos, los servidores. Posteriormente, ¿qué vamos a analizar? Los endpoints, esos workstations que nosotros tenemos. Posteriormente, si mi organización de pronto tiene celulares móviles que de pronto se los damos a los usuarios, también hay que resguardarlos, porque tienen data crítica. Entonces, ahí es donde también vamos a empezar a aplicar la malla de ciberseguridad a esos dispositivos. Y posteriormente nos migramos a entornos de la nube, quien de pronto entra y hace alguna creación, alguna modificación en mis entornos de la nube, temas de networking, quien hace modificaciones sobre ese firewall, sobre un switch, sobre un router, y también temas de aplicaciones, quien entra, por ejemplo, a mi base de datos y crea una base de datos. Eso ya también empezamos a auditarlo y lógicamente tener esa visibilidad. Posteriormente, cuando nosotros empezamos a implementar esta malla, aparece ya la segunda capa, que es dar aún un mayor alcance a la propia capa, con las capacidades de que se integre sencillamente con cualquier otro nuevo sistema que llegue a la organización. No es que nosotros despleguemos la malla de ciberseguridad y directamente solo lo apliquemos sobre los dispositivos físicos y resulta que el día de mañana, por X o Y motivo, empezamos a utilizar máquinas virtuales en la nube. En esos cambios es donde la malla de ciberseguridad debe tener la capacidad de ser adaptable, debe tener la capacidad de ser flexible para acoger todas esas nuevas tecnologías. Y ahí también empezamos a hablar temas de un control de acceso adaptable. Posteriormente, vamos a estar hablando en la tercera capa de lo que es la malla de ciberseguridad, pues temas de políticas y controles en términos generales de la organización. Aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Todas las organizaciones pues tienen que cumplir con cierta auditoría, pero también para cumplir con dicha auditoría pues deben tener cierta gestión y ciertos controles de seguridad, ciertas políticas internas que nos permitan, digamos, tener ese control en términos empresariales. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos dice específicamente la malla de ciberseguridad es que tanto la capa 1 como la capa 2, donde integremos todos los dispositivos y todos los controles de seguridad que tengamos, deben estar alineados directamente a esa política de contraseñas o esa política de ciberseguridad que nosotros tengamos en la organización. Y ahora, la última capa que nos dice la malla de ciberseguridad, sencillamente dashboards consolidados. En este caso, se suele ver que, por ejemplo, el equipo de redes es un equipo separado y ese equipo en particular pues realiza sus operaciones, tiene su vista en particular y no toca, por ejemplo, lo del área de seguridad. Lo mismo pasa, por ejemplo, el equipo del director activo y el equipo de las bases de datos. Pues la gracia no es tener que consultar todo por aparte si yo quiero hacer una investigación de seguridad, un análisis forense, un threat hunting, sino que el objetivo principal aquí es que desde un solo dashboard centralizado podamos empezar a obtener esa visibilidad de lo que ocurre en términos de seguridad en mi organización. Poder obtener información de lo que ocurre dentro de mis dispositivos, de lo que ocurre en mis aplicaciones, de lo que ocurre en ese controlador de dominio como dispositivo crítico. Entonces, definidas claramente estas capas que sí o sí debe tener la malla de seguridad, ahora ¿qué vamos a ver? El por qué. ¿Por qué viene siendo necesario implementar esta malla de ciberseguridad en específico, donde tenemos que aclarar o tenemos que empezar a decir digamos, esas causas? ¿Cómo podemos implementarla, pero también por qué la vamos a implementar? En este caso, lo primero que dice aquí, a medida que una organización crece,
si yo soy una empresa pequeña, pero voy creciendo, haciendo una empresa mediana, lógicamente voy a aumentar ¿en qué? Temas, por ejemplo, de licencias de consumo, por ejemplo, de M365 para mis usuarios. En temas de workstations, ya estamos entrando en temas de dispositivos. Muy seguramente tengo que aumentar temas del ancho de banda que provee mi proveedor de Internet. Entonces, conforme va creciendo la organización y también conforme va avanzando la tecnología, pues ahí vamos a tener que estar surgiendo o tener que estar viendo una necesidad concreta de implementar estrategias de seguridad que sean adaptables a lo que yo necesito en mi organización. Posteriormente, si la organización crece, es muy posible que muchos digan, no, ya resulta que estoy aquí en la ciudad, pero ahora quiero abrir una sede en otra ciudad para empezar a tener ya también una representación de la marca allá. Entonces, esa nueva sede también se convierte en un punto crítico que debe abarcar la malla de ciberseguridad. Posteriormente, como bien lo mencionaban en alguna charla anterior, a raíz de la pandemia, pues muchos ahorita tenemos temas de teletrabajo o 100% remoto. Entonces, en ese orden de ideas, también es necesario empezar a extender la malla a aquellos usuarios que trabajen vía remota dentro de mi organización. Y por último, claro, va avanzando la tecnología, ahorita tenemos técnicas de inteligencia artificial, de pronto temas de computación cuántica, pero así como la ciberseguridad avanza, también van avanzando los ciberdelincuentes. Y ellos también van a estar empleando estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, computación cuántica, para poder, lógicamente, realizar sus ataques. Entonces, siempre va a ser una necesidad en términos de seguridad estar adaptándonos, ser flexibles para poder responder a estos incidentes en específico. Ahora, ¿qué ventajas trae una malla de ciberseguridad? La primera de ellas, adoptar nuevas estrategias flexibles ante estos cambios que vienen presentando la industria. Si tenemos este enfoque de seguridad, pues directamente si hago un cambio, por ejemplo, ya mi arquitectura no es únicamente con Azure, sino que ahora es multinube, incluí AWS, pues me voy a poder adaptar a esa arquitectura en específico. Posteriormente, la segunda ventaja, vamos a estar replanteando todo lo que es el perímetro de mi organización y vamos a estar unificando nuevamente la malla de ciberseguridad, lo que busca es centralizar todo en un único ecosistema. Entonces vamos a tener visibilidad de todo en ese único ecosistema de mi organización. Posteriormente, una de las ventajas que trae la malla de ciberseguridad es empezar a detectar los incidentes de una forma más rápida. Si yo tengo una visibilidad y tengo un control de todo lo que ocurre en mi organización, pues yo voy a tener ese control de incidentes, ese control a respuesta de incidentes para, lógicamente, mejorar la eficiencia de mi organización en este aspecto. Y por último, una de las últimas ventajas, pues es que vamos a estar verificando de forma clara y fiable la identidad dentro de mi organización. Palabras más, palabras menos, vamos a estar mejorando de forma drástica lo que es el control de acceso sobre mi organización. No únicamente acceso a dispositivos físicos, también acceso a aplicaciones, muy seguramente si lo implementamos y tenemos un control de seguridad físico, también debería mejorar el control de acceso a sus data center crítico, por ejemplo. Y ahora, hemos venido hablando de la propia malla de seguridad, ya les di como una descripción general, pero esta de acá es la malla de ciberseguridad, tal como la define Gartner. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a ver? ¿O qué visibilidad tenemos acá? En la malla de ciberseguridad se debe centralizar por medio de sus 4 capas varias tecnologías que ya nosotros hemos venido escuchando, pero yo les venía hablando acá, temas de networking, entonces todo lo que es ese firewall empresarial, de pronto herramientas de monitoreo, pues las vamos a tener que incluir dentro de la malla de seguridad. Posteriormente ella dice, temas de data, herramientas de data leak, data loss prevention, herramientas de file integrity monitoring, que nos empiecen a auditar qué ocurre con los archivos, realizar una clasificación de los datos, pues también debe aplicar en la malla de seguridad. En la parte de abajo, en verde, todo lo que está en verde prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Temas de IAM. ¿Han escuchado la palabra IAM?
Alcen la mano quienes la han escuchado. Ok. Identity and Access Management. Vamos a empezar a gestionar las identidades, pero también el acceso en mi organización. Y ahí ya aparecen herramientas tipo PAM, Privileged Access Management. De pronto herramientas que nos ayuden con IGA, Identity Governance and Administration. Lógicamente todo lo que es un tema de MFA, para validar la identidad de mis usuarios dentro de mi organización. Y este último SIEM con C. Usualmente escuchamos un SIEM con S, que es más que todo para recolección de eventos de seguridad, pero el SIEM con C es Cloud Infrastructure Entitlement Management. Vamos a gestionar los derechos que mis usuarios tienen dentro de esos ambientes de la nube. Luego aquí, ¿qué vamos a empezar a incluir? Todo lo que es el tema de la propia nube. Entonces, claro, como estamos hablando de que la malla debe cubrir esos ambientes híbridos que pueden tener las organizaciones, pues directamente en estas partes de la nube vamos a implementar herramientas como un CASB, de pronto como un Cloud Workflow Protection Platform, con el fin de auditar qué ocurre en mis plataformas de la nube, quién hace qué dentro de las plataformas de la nube, pero ¿por qué no? Empezar a auditar cuáles son esos usuarios que suben archivos a la nube. Y en esta parte, todo lo que es EDR, EPP y MTD, pues estamos hablando de la protección perimetral en términos de endpoints. Todo lo que se conoce como el Unified Endpoint Management, y que ya recientemente empezamos a hablar de este tipo de herramientas como lo es un EDR, Endpoint Detection and Response, un EPP, Endpoint Protection Platform, y todo lo que es un tema que ya ahorita se viene hablando, que es un XDR, Extended Detection and Response. Y ya por último aquí, ¿qué ocurre? En la parte de arriba, pues estamos hablando temas de seguridad de correo electrónico, empezar a implementar esas herramientas que nos ayuden o nos den visibilidad de que, por ejemplo, llegó un phishing a mi organización, y también todo lo que viene siendo el tema de WAF. ¿Listo? Entonces, esta como tal es la malla de seguridad, y el objetivo principal de esta malla es centralizar toda esta data en específico para darnos esa información en tiempo real y lógicamente adaptarnos a cualquier tecnología o sistema que llegue en ese punto. Entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta malla de seguridad? Aquí en esa imagen ya vimos bastantes herramientas. Ustedes pueden buscar en el mercado de cualquier marca y ustedes van a encontrar marcas específicas de DLP, de pronto marcas en particular de UEM, y aquí pues nosotros vamos de pronto a mostrar algunas definiciones generales. Entonces, si hablamos de pronto por el tema de endpoint, lo que se conoce como el Unified Endpoint Management, pues empezar a tener una gestión completa, pero una seguridad completa en términos de lo que son los endpoints. Y aquí ya en esta gráfica aparecen temas como por ejemplo, control de acceso remoto, protección de la web y DLP. Entonces ya todo eso está aplicando dentro de la malla de ciberseguridad y nosotros lo vamos a poder implementar sin ningún inconveniente con estas herramientas que son de tipo UEM o UEMs, que se enfocan en seguridad y gestión sobre los endpoints. Ahora, temas de control de acceso, lo que se conoce como el Privileged Access Management. Ahí vamos a estar hablando de esas herramientas que nos permitan ser un baúl de contraseñas para poder distribuir el acceso a esas propias contraseñas dentro de mi organización. En este caso, por ejemplo, vamos a centralizar en una única consola todo lo que viene siendo gestión de cuentas privilegiadas y también acceso privilegiado. Entonces, por ejemplo, un contratista quiere ingresar a mi organización, tiene que hacer sus labores y tiene que ingresar a un servidor crítico. Yo no le voy a dar una dirección IP, yo no le voy a dar específicamente de pronto un usuario y una contraseña, porque es una mala práctica. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es darle acceso, pero de una forma controlada. Y por último, lo que yo les mencionaba de las herramientas tipo UEBA, User and Entity Behavior Analytics, que estas herramientas principalmente, ¿qué es lo que nos permite? Lo primero, identificar amenazas internas, es decir, esos posibles insiders que estén presentes dentro de mi organización que quieran realizar de pronto alguna actividad en contra de mi infraestructura. Posteriormente, descubrimiento de cuentas comprometidas. Aquí es donde la inteligencia artificial dice, oye, este usuario en particular cambió su patrón de comportamiento y esa cuenta puede estar comprometida. Alguien capturó esa cuenta.
Posteriormente, exponer abuso y mal uso de los privilegios. Claro, directamente que un usuario tenga los privilegios que de pronto no debería tener o que los esté usando de manera indebida. Todo ese tipo de visibilidad nos lo da directamente esta herramienta. Y por último, todo lo que es el tema de manipulación de archivos, de pronto empezar a obtener visibilidad de esa extracción de datos que se puede estar presentando en mi organización. Entonces, bien, como conclusión, la malla de ciberseguridad nos va a ayudar a centralizar específicamente toda esta información, toda la data que recolectamos de las diferentes fuentes en infraestructura tecnológica que tenemos en mi organización. Debe ser adaptable, debe ser flexible, con el fin de que podamos incluirla también en los cambios de infraestructura que podamos presentar. No siendo más, les agradezco mucho su atención, los invito a que pasen por el stand, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacérnosla saber. Muchas gracias.